Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que ya llevo mucho tiempo haciendo y bueno, en estos días me encontré con unos videos que me hicieron pensar en que sería bueno compartir con ustedes esta reflexión. Esto es algo mío personal, pero bueno, está sustentado. Es efectivamente en la Biblia, en la Escritura, en los principios bíblicos. Y esto, pues a ver, quizás a muchos de ustedes no les va a gustar lo que les voy a compartir, pero bueno, lo voy a hacer. Y es con respecto al tema de los estudios y las calificaciones y las credenciales que tiene la gente o que tenemos las personas que compartimos el Evangelio o compartimos la palabra de Dios. Esto es algo como muy común en el mundo o en las personas, incluso entre los cristianos o los que se autodenominan cristianos, y es que cuando escuchan a alguien hablar o antes de escuchar a alguien hablar, quieren saber cuáles son las credenciales de esta persona. Es decir, por ejemplo, si es algún pastor o algún maestro, pues quieren pensar o quieren preguntar, quieren saber quién los puso en ese lugar, quién les dio esa autoridad para hablar, de dónde obtuvieron sus calificaciones o sus credenciales, quizás sus estudios, dónde estudiaron teología, si son maestros en teología, si tienen doctorado en divinidad, si han hecho cursos, maestrías, si han hecho, no sé, diplomados sobre capellanía o diplomados sobre ayuda espiritual, diplomados sobre consejería matrimonial, ese tipo de credenciales. Voy a hacer un poco el símil con las credenciales en el entorno académico secular, ¿no? Por ejemplo, eso es muy importante. Si vas a un médico, pues sí, muchas veces te fijas de qué universidad obtuvo el título. Yo sé que la universidad de la que yo egresé hace muchos años tenía mala reputación en cuanto a sus médicos, y no por la práctica de los médicos, sino porque la universidad en la que yo estudié es conocida porque los programas universitarios son cortos, están hechos para que al menos en ese entonces, hace ya 10 años aproximadamente que terminé la universidad, estaban hechos esos programas para terminarlos en 4 años. Entonces decían, un médico general que se formó en solo 4 años no me da confianza, ¿no? O por ejemplo, un ingeniero, normalmente en México vemos a la UNAM, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, como la mejor universidad del país. Entonces, que si el arquitecto que va a construir tu casa o el ingeniero civil que la va a hacer también con él son egresados de la UNAM, pues dices, oye, estoy en buenas manos. Pero si fue egresado de una universidad de estas que conocemos como patito, que en México se les llaman, que incluso no tienen reconocimiento oficial, pues te alejas de ellos, ¿no? Y es por las credenciales que tienen estos profesionales. Y esto pasa también en el mundo de la cristiandad, le voy a poner comillas. Mucha gente considera que aquellos que han estudiado muchos años teología, tienen doctorado, maestría, postdoctorado, miles de diplomados, etcétera, consideran las personas que esa gente tiene más conocimiento y está más cerca de Dios y tiene más la palabra verdadera de Dios en su corazón, y por lo tanto a esa persona sí le puedes creer y puedes confiar plenamente en lo que te está diciendo. Y eso es completamente contrario a lo que la Biblia enseña con respecto al conocimiento humano. Esto, por ejemplo, me lo hizo pensar un video que estuve viendo en estos días, que de hecho no lo terminé de ver. Paré de verlo cuando al entrevistado, ¿no? Al invitado al programa, le dijeron, bueno, y cuéntanos antes de comenzar la entrevista, ¿quién eres tú y por qué debemos creerte? Y se aventó como 3 minutos de video hablando de todos sus estudios, sus credenciales y todo lo que ha hecho para tener la autoridad, ¿no? Para tener la autoridad de hablar al respecto de lo que iba a hablar. Y era Biblia. Iba a hablar sobre la Biblia y enseñanzas bíblicas. Entonces me puse a pensar, ¿por qué tenemos incrustado en nuestra mente que la gente tiene que ir a una universidad a que le enseñen a estudiar a Dios, ¿no? Porque dicen eso, ¿no? Que la teología es el estudio de Dios. Imagínate cuán arrogantes somos que podemos o que creemos poder estudiar a Dios.
Les voy a compartir un poco sobre la Biblia. Y vamos a leer primero en el capítulo 3 de Filipenses. Resta, hermanos míos, que os regocijéis en el Señor. Escribiros las mismas cosas, a mí ciertamente no me es gravoso, mas para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está diferenciando la confianza en Cristo Jesús, ¿sí? Somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, o te glorías en Cristo Jesús o tienes confianza en la carne. Y aquí Pablo dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué es confiar en la carne? Pues eso, confiar en tu conocimiento, en lo que eres tú, en quién eres tú. Y aquí lo explica. Yo más. Pablo dice que tiene más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mas las cosas que para mí eran ganancia, las estimé como pérdidas por amor de Cristo. Él dio un listado de las cosas que para Pablo eran ganancia. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia en cuanto a celo, y cuanto a la justicia, a la ley irreprensible. Todo eso para él era ganancia, pero lo estimó como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual he perdido todo, y lo tengo por estiércol por ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Aquí Pablo nos está diciendo que todo eso que él tiene por qué gloriarse y por qué tener confianza en cuanto a la carne, es decir, en cuanto a lo que él es, todo eso él es cuando conoció a Cristo, para él todo eso es pérdida, todo eso está dado por estiércol, no sirve todo lo que él es. Bueno, ahora vamos a leer un poquito acerca de las credenciales. En 2 Corintios, en el capítulo 2, aquí termina diciendo, más gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque somos para Dios suave olor de Cristo en los que son salvos, y en los que perecen, es decir, en los que no son salvos, a los que no son salvos, olor de muerte para muerte, y a aquellos, los salvos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos que corrompen la palabra de Dios, antes como de sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Está hablando de que hay algunos, o muchos, que corrompen la palabra de Dios, pero ellos no, entre ellos Pablo. Pablo no es de esos. ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? No sé si probablemente algunos de ustedes que estén en el mundo laboral académico conozcan una red social que se llama LinkedIn. LinkedIn es una red social donde los profesionales ponen sus perfiles de persona, sus perfiles de profesionales. Yo tengo uno que ni lo uso, pero bueno, ahí estoy yo, ahí está mi nombre, a qué me dedico, en dónde trabajo, cuáles son mis estudios, cuáles son los diplomados que he hecho. Y realmente esta red social no es otra cosa que y vanagloria. Eso es vanagloria. Eso es autoalabarse. Es decir, miren cuán grande soy. Miren todos los diplomados. Miren todas las credenciales. Miren todas las universidades a las que he ido. Miren todos los trabajos que he tenido. Bueno,
Eso es alabarse a sí mismo. ¿Y cómo nos alabamos ahora? Pues con nuestras credenciales académicas. Entonces aquí está diciendo Pablo, ¿comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como de algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Necesita alguien ver que nosotros hemos hecho tales o cuales cosas? Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída de todos los hombres. Por cuanto es manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo, ministrada por nosotros, y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne, en las tablas de carne del corazón. Efectivamente, de Pablo y los apóstoles no necesitaban mandarse cartas, no necesitaban mandarse cartas y decir, miren, este es el gran Pablo que ha abierto iglesias en todas estas ciudades y que ha hecho maravillas y que ha... No lo necesitaban. Las cartas que dice él eran ellos, los corintios. Los corintios eran la carta que representaba el trabajo que había hecho Pablo y los demás apóstoles, en el amor que tenían entre ellos, en cómo se comportaban en su vida cristiana. Cuando veían a ellos, alguien veía y dice, mira estos cristianos tan ungidos, ¿no? Tan llenos de Dios, tan cercanos a Dios. Vaya, ese Pablo hizo un gran trabajo. Bueno, esa es una manera de decir que ellos eran la carta. Y Pablo se gloriaba por ver eso. Pero no necesitaba credenciales ni ir presumiendo por todos lados cuántos estudios tenía, porque de hecho lo leímos en Filipenses. Para Pablo todo eso era estiércol. Y vamos a leer ahora acerca de otras personas. Vamos a ver en Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Y bueno, estaban Pedro y Juan en el templo. Y vamos a ir más abajo. Bueno, y Pedro dijo, bueno, a ver, este es un pasaje en el que Pedro y Juan están dando toda una predicación, están predicando el evangelio, Pedro y Juan. Pero luego en Hechos 4 es muy importante. Y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, siendo indignados de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aquí podemos ver que evidentemente los sacerdotes, el capitán del templo, los saduceos, que son esta facción de los israelitas, de los eruditos del judaísmo, que no creían en la resurrección, estaban indignados de que Pedro y Juan enseñaran al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron y fue el número de los hombres como 5,000. Y aconteció el día siguiente que los príncipes de ellos se juntaron y los ancianos y los escribas en Jerusalén. Y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la parentela del sumo sacerdote, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, si nosotros somos hoy examinados del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, el que vosotros crucificasteis, al cual Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está de pie en vuestra presencia sano. Este es la piedra que fue reprobado de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, por el cual es menester que seamos salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y los conocían que habían estado con Jesús. Esto es fundamental. Entonces, ¿quiénes eran los sacerdotes, los príncipes de Israel? Vamos a leerlo. Los príncipes de ellos se juntaron, los ancianos, los escribas, Anás el sumo sacerdote y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la parentela del sumo sacerdote. O sea, mira la gente que estaba escuchando a Pedro y Juan, y en este caso Pedro lleno del Espíritu, predicando el Evangelio.
Ellos vieron el denuedo de Pedro y de Juan sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes. Se maravillaban y los conocían que habían estado con Jesús. Así que, así como Pedro y Juan, ¿qué tenían Pedro y Juan para poder hablar de esa manera? No tenían estudios, no habían ido a universidades, no eran fariseos, como incluso Pablo sí lo era. No eran estudiados en las letras, es probable que no pudieran escribir, no lo sé. Aquí dice que eran sin letras e ignorantes. Eran pescadores, eran lo más vil de la población, eran ahí unos pobrecillos, ¿no? Que no tenían nada en qué caerse muertos incluso. Pero tenían denuedo. ¿Y por qué tenían ese denuedo? Porque tenían el Espíritu Santo. Y con eso se maravillaron estas grandes personalidades de los judíos del pueblo de Israel. Así que mi reflexión es la siguiente. No importa cuántos títulos puedan estar colgados en la pared o cuántos papeles digan doctor en divinidades, maestro en teología, todos los doctorados, maestrías, diplomados que pudieran tener, cuántos años se han gastado en las universidades leyendo libros de teología y libros del pastor no sé cuál y libros de no sé quién. No necesitamos eso. Necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos tener el conocimiento de la palabra. Y el conocimiento de la palabra se obtiene leyendo la palabra. Y leyendo la palabra es como escuchas a Dios. Y escuchando a Dios es como tienes fe. En fin, de esto podemos hablar mucho más. Solamente quería compartir con ustedes esto. Es un breve mensaje. Y esto también sale a colación porque muchos me han preguntado, ¿y quién eres tú? ¿No? ¿Eres algún pastor? Incluso cuando yo he compartido un mensaje con personas muy cercanas a mí, me dicen, no me lo dicen directamente, pero me lo hacen saber. Tú no sabes, mejor escucha a este super pastor que es un doctorado en no sé cuánto y tiene cientos de libros publicados. Él sí sabe. Recuerda que la teología, estas herramientas teológicas, ayudan a sustentar cualquier tipo de doctrina que quieras con la Biblia. Por eso hay teólogos de todas las denominaciones y de todas las doctrinas habidas y por haber. El más grande teólogo y el primer teólogo, ya lo hablé alguna vez, pero es aquel que encontramos en Génesis, que torció la palabra de Dios para engañar a Eva. Y es también aquel que conoce la Escritura y que se la citó a Jesucristo. Y le dijo, con eso, citando la Escritura, tentó a Jesucristo. Oh, ese teólogo, el antiguo teólogo. Bueno, no me queda nada más que agradecer su tiempo y pues bueno, este 2025 arranca muy bien. Que a ti, hermano y hermana, que Dios te bendiga. Y si tú no has tomado la decisión que estás esperando, mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.